Hola, soy Lucía Hola, soy Ariadna. y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de entrevistas a la que hemos llamado Culturas Libertad, en la que celebramos la llegada de la democracia a España y especialmente al mundo cultural de Tenerife de hace 50 años. En estas entrevistas entrevistamos a personajes relevantes de la transición. Hoy contamos con María Jesús Pablo, profesora y catedrática de Lengua Castellana y Literatura y activista, además de especialista en la obra de Pedro García Cabrera, a la que damos las gracias por pasar este ratito con nosotros. Y vamos a empezar con algunas preguntas para calentar. ¿Qué fue para usted la dictadura? ¿Lo podría definir en una sola palabra? Pues la dictadura no para mí, sino para el pueblo español fue un horror. Fueron años de hambre, miseria, represión y luego también esas minorías de lucha por la libertad que se fueron convirtiendo en mayorías. Usted es experta en la obra de Pedro García Cabrera. ¿Qué es lo que más le interesaba de su obra? A mí, hay dos poetas que me han encantado a mí siempre, que son Federico García Lorca y Pedro García Cabrera. Pedro García Cabrera me interesó siempre desde el principio, lo conocí, además, me interesó porque él, además de que por su poesía, que es de una belleza tremenda y que transmite todas las emociones y sentimientos que podemos tener las personas, me apasionó también porque vivió la Segunda República, vivió la guerra, fue detenido, estuvo en el campo de concentración del Sáhara, participó en el frente de Andalucía, estuvo en la cárcel de nuevo, tuvo un exilio interior, porque claro, en la época en que fue puesto en libertad, en el 46, no se podía hablar libremente, pero en esos momentos siguió colaborando con Eduardo Westerdal y otros, y luego llegó hasta la libertad. Y en su obra podemos hacer un recorrido por toda la España, desde la Segunda República hasta 1981. Él, como estás diciendo, murió en 1981, así que también fue testigo de la llegada de la libertad. ¿Sabes cómo vivió ese momento en el que se dio cuenta? Pues con emoción, participó en actos colectivos y además escribió un libro hermosísimo. Es su último libro, con dibujos de Jesús Ortiz, ¿no? Hacia la libertad, que es contra viento y marea, él defendía la libertad. Y esas palabras de amnistía que fueron fundamentales en esa época. ¿Y qué hizo usted cuando se anunció la muerte del dictador? ¿La celebró o cómo reaccionó? La muerte del dictador era algo muy esperado, efectivamente, porque no logramos vencer la dictadura. Franco murió, desgraciadamente, en su cama, tendría que haber muerto en la cárcel. Yo soy contraria a la pena de muerte en todas sus diferentes formas, pero tendría que haber muerto en la cárcel. Entonces, esa era una época de una gran conciencia social por parte de muchos sectores, de trabajadores, de intelectuales, de gente de la cultura, de todos los niveles, de muchos sectores. Y entonces se vivió como un elemento más que seguían esas luchas, esas manifestaciones que ya había habido antes y que había que seguir potenciándolas para defenderlas. Yo, de hecho, en ese momento militaba en un partido de la izquierda radical y fui representante de ORT en la Coordinadora de Fuerzas Democráticas en esos años de transición, e incluso fui al Sáhara con representantes de todos los partidos políticos de izquierda, que fuimos a Villa Argel, a Tinduf, y estuvimos en los campamentos de refugiados. Fue un momento muy interesante porque defendíamos el derecho a la autodeterminación del Sáhara. ¿Y usted, durante la época de la dictadura, qué es lo más injusto que recuerda que se hacía? La represión, el hambre, la falta de libertad de expresión, las dificultades para decir lo que se pensaba públicamente, aunque también es verdad que por mi edad, claro, yo terminé la carrera en el 70, en esos años la universidad empezaba a ser otra cosa, ¿verdad?
había habido en Francia lo de la primavera del 68, empezó a ser otra cosa la universidad también y se convirtió en un foco de libertad. Ahí fue mi evolución. Yo provenía de una familia católica, encerrada, y fue mi evolución hacia un pensamiento mucho más abierto, mucho más progresista, un pensamiento en el que la solidaridad y la justicia eran fundamentales. Es una cosa que decía Lorca, decía que era en un discurso al inaugurar la biblioteca de su pueblo, dijo: medio pan y un libro. Es decir, hace falta pan, hace falta lo material, hace falta vivir con justicia y sin necesidades, pero también hace falta cultura, porque sin la cultura no desarrollamos el pensamiento crítico y sin pensamiento crítico no hay libertad. Claro, usted fue profesora y sabe cuál es la importancia de la literatura y qué puede transmitir. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que nos ayuda a ver la escritura? Es que yo creo que son muchas cosas. Yo, en mi profesión, yo he hecho con los alumnos teatro. De hecho, hice una adaptación de La Celestina. He hecho también, hubo un momento en que los institutos impusimos talleres de teatro y he incorporado al aula la literatura canaria. He hecho actividades de cuentacuentos, de narración oral, como cuentacuentos, recitales poéticos. A través de todo eso, los alumnos, a través de la literatura, en definitiva, están conociendo el mundo y están planteándose los enigmas que nos planteamos los hombres, ¿no? Y las mujeres, lógicamente. Y al plantearse todos esos enigmas que nos planteamos, pues tienen la capacidad de desarrollar sus propias ideas, sus propias impresiones y enriquecer su mundo. Y a nosotras, ¿qué libros o qué autores nos recomendarías que cuenten de manera más viva y que podamos entender todo lo que se vivió durante esa época? Centrándonos en la literatura, yo recomendaría una novela, Los milagros prohibidos de Alexis Ravelo, y un texto poético, Romancero cautivo de Pedro García Cabrera. También hay una serie de libros ahora muy interesantes. Ahora hay muchos historiadores canarios en Canarias que están estudiando esa época, y luego hay un libro de Julián Casanova sobre Franco, que entra desde los comienzos de Franco hasta su muerte, que puede ser muy interesante para quien quiera profundizar algo más. Algo que nos llama mucho la atención es cómo los jóvenes de hoy en día afirman que con Franco se vivía mejor y no sabemos si esto se debe a una desinformación o de que no interpretan bien, por ejemplo, las obras literarias que nos ha usted mencionado. ¿Cuál puede ser la razón? Conocer el pasado histórico cercano, porque eso está cercano, está ahí a la vuelta de la esquina, es fundamental para poder tener una opinión fundada y personal sobre ese pasado y sobre el futuro que queremos. Las dictaduras nunca han favorecido a nadie. En las dictaduras ha habido mucha más corrupción de la que hay ahora, y hay. Y ese es un gran problema también, porque en las democracias no nos salvamos de que haya gente sin escrúpulos que busca prosperar simplemente a base de los demás, ¿no? No sé, no tengo una respuesta clara, no sé cómo se puede hacer. Creo que tenemos que colaborar entre todos. Como usted misma está diciendo, cada vez hay más libros o películas que reflejan lo que se vivió durante la época, pero ¿nos puede contar algo que vivió un amigo suyo, un conocido de usted misma durante la dictadura? Bueno, en Canarias ocurrieron durante la dictadura y en la transición. La transición no fue durante la dictadura, el final de la dictadura y la transición no fue tan fácil y tan memorable, pero en los últimos años de la dictadura, pues en Canarias hubo la muerte de los dos estudiantes y la muerte también de un trabajador, Antonio. A mí en concreto en esa época, personalmente, todavía antes de la muerte de Franco, yo ya trabajaba
empecé a trabajar a los 22 años y me expulsaron del trabajo 2 veces. La primera por enfrentarme al obispo Franco Gascón, un obispo fascista, por decirle en una asamblea lo que yo pensaba. Era yo indocumentada, una joven indocumentada, y dije lo que me pareció. Pero en esa época nombraban desde los institutos, los directores. De allí me fui a ICOZ y en ICOZ estuve del año 72 al 75. Pues bien, en la primavera del 75, la Brigada Político-Social, eso sí les diría a la gente, por mis ideas, por defender ideas justas, por defender la libertad, por hablar en público, por hablar en asambleas, por ser de izquierdas, me vino la Brigada Político-Social a detener y me sacaron detenida dentro del Instituto de ICOZ de los Vinos. Me sacaron detenida. Me llevaron a los calabozos de la Policía Municipal de ICOZ de los Vinos, mientras que ellos se iban a comer con gente del movimiento. De allí me trajeron a Santa Cruz en un coche de la Social, yo en medio, en la parte de detrás, un policía de la Político-Social a mi derecha y un policía de la Político-Social a mi izquierda, delante del conductor y otro policía. Y me llevaron a los calabozos de lo que era el gobierno civil en ese momento. Estuve detenida en un calabozo 3 días. Estuve 3 días detenida en ese calabozo, que era en los bajos de la actual subdelegación del gobierno, con un ventanuco arriba, una especie de cama de obra, es decir, un banco de obra hecho de obra estrechísimo. A los 3 días, bueno, estuve en el despacho de Matute. Matute fue un inspector de la Brigada Político-Social de triste recuerdo, y el jefe de la policía en ese momento era Gelabert, los dos de triste recuerdo, fascistas, y luego me llevaron a las 72 horas, me llevaron ante el juez. No había nada concreto y me dejaron libre, entre otras cosas. El colegio de licenciados, todos los movimientos culturales enseguida empezaron ahí a moverse, pero ¿qué pasó? Que me echaron del instituto. Y estuve, desde antes de la muerte de Franco hasta el año 77, represaliada, 2 años sin trabajar. En el año 77, en esa especie de amnistía que nos dieron, volví a un centro, pero había perdido mis derechos. Posteriormente saqué las oposiciones y posteriormente cobré como si hubiera estado trabajando esos 2 años. No cobré esos 2 años, pero sí en los trienios los cobré. Es decir, me restituyeron lo que me habían quitado. Fue una etapa dura. ¿Y se arrepiente de algo que hizo que le llevara a esa situación? Hombre, me arrepiento de muchas cosas en mi vida, no puede ser lo que dice el emérito que no se arrepiente. Pero no me arrepiento de haber sido una persona de izquierdas, de haber sido honesta, de haber luchado contra el régimen. No me arrepiento en absoluto, al revés, yo creo que eso me da dignidad. Este proyecto, como usted también está bien diciendo, se llama Cultura es Libertad. ¿Usted cree que este título podría haber sido un título reivindicativo durante la época de la dictadura, que incluso podrían haber llegado a estar en la cárcel por gritar este título públicamente? No se decía cultura y libertad exactamente, pero sí se decía libertad y se reivindicaba la cultura. ¿Y por qué me detuvieron a mí? Pues porque decía de libertad y reivindicaba la cultura, o sea que sí. Y algo también que nos causa curiosidad es si el hecho de ser mujer tuvo mayores consecuencias para su vida y para sus acciones. El hecho de ser mujer siempre ha dificultado, está claro, porque teníamos que demostrar, y tenemos que demostrar todavía, y en esa época todavía más, teníamos que demostrar nuestra valía, nuestra valentía, nuestra independencia, y no siempre ha sido fácil, lógicamente, sí.
¿Y usted por qué cree que es tan importante seguir celebrando a día de hoy la llegada de la democracia y de la libertad después de 50 años? Porque hay que conocer la historia y estos hitos son importantes para hacer actividades como esta que ustedes están haciendo, que nos ayuda a reflexionar sobre el pasado, sobre nuestro pasado histórico, sobre nuestro pasado cultural, sobre nuestro pasado social y quizás darle de nuevo valor, ¿no?, a lo que fue la lucha por la democracia. La democracia y esa transición que no fue la mejor del mundo, por descontado, que tuvo muchas sombras también, que no se consiguió todo lo que uno quería, eso está clarísimo, pero fue producto de la relación de fuerzas que había en ese momento. La transición no vino porque desde arriba 4 se pusieron de acuerdo para no sé qué. Era que ya el régimen franquista no podía sobrevivir, era imposible con la evolución que había dado la sociedad y que estaba dando el pueblo español. Es que había continuamente manifestaciones por mejorar las condiciones de vida, es que desde la cultura, desde cristianos de base, desde diferentes sectores, desde los trabajadores, por desconto, y las fábricas y las empresas, había una movilización tremenda. Es que el régimen ya se estaba cayendo, ya estaba muerto realmente, igual que Franco. Pues le queríamos agradecer por acompañarnos hoy y también compartir una parte de su historia y también de la historia de España y de Canarias. Y también les queríamos agradecer a ustedes por estar en un episodio más de esta serie y les invitamos a ver otras entrevistas del canal Cultura es Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.